No veo pantalla, la verdad. No sé si está presentando. Ahí ya. Sí, vamos a estar. Ahora sí. Ya. Entonces vamos a ver las historias de usuario. Bien. Un minutito, por favor, me dan. Ahora sí. Bien, las historias de usuario con las que están trabajando son los principales insumos para el desarrollo de un proyecto. En él se dan las especificaciones funcionales, tomando la perspectiva del cliente final o de usuario final, ¿sí? Y además es un documento que trabaja también el equipo de desarrollo. Puede estar sujeta a interpretaciones o malos entendidos. Por eso es necesario realizar verificaciones y validaciones. Como les decía, hay historias, bueno, en realidad no son historias, son futures que pueden ser épicos o épicas, es decir, muy grandes, ¿no? Y que las tengo que ir dividiendo. Las dividimos en funcionalidades y las funcionalidades en historias de usuario. Estas historias de usuario deben tener criterios de aceptación. Además, todos ustedes deben comprender la definición de ready y de done. También es importante que sepan qué es una historia invest. ¿Ya? Eso lo vamos a ver. En la redacción de las historias de usuario, en su descripción, tengo este formato universal, ¿no? Como ahí identificamos el rol, quiero la funcionalidad y para es el objetivo o la justificación, el beneficio, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, como estudiante quiero consultar mis programas en línea para ahorrar tiempo y dinero. Este es un ejemplo, ¿no? Ahora, vamos a ir un poquito a la estructura de una historia de usuario y así vamos a estar en otra. Tiene un identificador, un título que debe ser descriptivo y este semestre, no se olviden, estamos trabajando títulos que me den la ruta, ¿no? Para ubicarme en qué parte del sistema estoy. Eso es muy importante porque las historias son tan chiquitas que si solo ves esa parte te pierdes del contexto mayor, ¿no? Y en la descripción están los mockups, además de esa, bueno, de esa costumbre, vamos a decir, de ese estándar, donde identificamos yo, el rol, la funcionalidad y el beneficio. Así después hay estimación de esfuerzo, prioridad, dependencias, que es importante, están valorando muchos equipos, nos dicen, no, dependo de tal historia, no sé ni cómo lo van a hacer. Entonces por eso hemos decidido tener un drive compartido, ¿no? Donde ustedes van a poder identificar aquellas historias de las cuales dependen, su bosquejo, diseño, que ya es un punto de partida. Finalmente tenemos criterios de aceptación y datos técnicos. Entonces todas sus historias de usuario deben tener esta estructura. ¿Tienen alguna duda de la estructura, chicos? ¿A qué se refiere campos opcionales? ¿Qué entraría ahí más o menos en descripción? Ya. En la descripción puede ser en lenguaje natural o también podría ser en... Esto lo voy a modificar para que me entiendan mejor. Ahora sí. En la descripción, no todos siguen ese formato que se ha tomado como un estándar, yo como el rol, ¿no? La funcionalidad y el beneficio. Algunos lo hacen, por ejemplo, si fuera
la historia de usuario, registrar host dentro de Redivo, etcétera, registrar datos personales del host, por ejemplo. Tengo un formulario para hacer ese registro, ¿no? Y en la descripción dirán: yo como arrendatario o dueño de vehículos quiero registrarme en la plataforma Redivo para ser visible y tener más clientes, por ejemplo, ¿no? Esa podría ser una descripción que sigue el formato estándar, pero también otros, o sea, eso tienen que saberlo, no les gusta esta descripción y pueden decir en la descripción: el registro del dueño de los vehículos tiene los siguientes campos, o el formulario directamente de registro tiene los siguientes campos. Mandatorios significa obligatorios, ¿no? Y abajo ponen la lista de qué campos son mandatorios o obligatorios, y luego ponen los siguientes campos opcionales. Ejemplo, ¿no? En este formulario del registro del dueño de vehículos es obligatorio que ponga su nombre completo, no es opcional. Es obligatorio que ponga su carnet de identidad, y quizás sea opcional que ponga aspectos que le motivan, ¿no? Como he visto algún trabajo por ahí motivacional del dueño, ¿no? O sea, quizás de una persona que le gusta ayudar, un poco acerca de él, ¿no? Para poner en sus reseñas. Eso puede ser opcional porque no a todos les gusta. Eso es campo opcional. ¿Y por qué es importante? Porque para el diseño de mockups me va a ayudar. Abajo va a estar el mockup del formulario del registro del dueño de vehículos, y antes el label, en el label, antes de que empiece el label del nombre del dueño, va a poner un asterisco. ¿Por qué? Porque es obligatorio. Y si es opcional, pues no hay. ¿Ahora está claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya, ¿alguien más tiene alguna duda sobre estos elementos que todas sus historias de usuario deben contener? Inge, una pregunta. Cuando dice usted dependencia, ¿qué debemos poner ahí? ¿El nombre de la historia de usuario en la cual hacemos dependencia? Sí, Solo el nombre. solo el nombre de las historias de usuario de las cuales depende. O también podría ser sistemas, ¿no? Interfaces, todo lo que significa dependencias, pero en primera instancia está bien que pongan historias de usuario de las cuales depende. ¿Alguna otra duda? Bien. Ahora sí, vamos a analizar elementos en detalle, ¿no? Esto, por ejemplo, corresponde a la descripción. Este es el formato más usado, pero no es el único. Eso quiero que esté claro. En relación a los criterios de aceptación, hay que estar conscientes de que describen un contexto, un evento y la respuesta o consecuencia esperada. Siempre un criterio de aceptación hay una condición a cumplir. Se transforma como un elemento del checklist. ¿Por qué es un checklist? Es aquello que cumple o no cumple. Cuando ustedes terminan la implementación, los ingenieros de calidad pues van a hacer correr su aplicación y va a decir cumple o no cumple. Simplemente eso. ¿Sí? Bien. Aquí tengo algunos ejemplos. Hay dos estilos, como les decía, ¿no? El dado, cuando, entonces. Esto, básicamente, la responsabilidad de desarrollo es analizar con mucho cuidado y ver si es aceptado o rechazado. Esta redacción sí está a cargo de control de calidad, pero ustedes al final tienen que
tomar en cuenta cada uno de estos criterios, porque si no los cumplen, no va a estar en DAN, ¿no? Aquí la definición de DAN implica de que has terminado realmente cuando pasa tu historia de usuario, cuando has implementado y está en el estado de paz, ¿no? O sea, pase, perdón, y no fallido, ¿no? Basta que falles algún criterio de aceptación, que no lo cumplas, ya estás en problemas, ¿no? Se considera un defecto, un bug, ¿no? Y aquí dado un usuario que aún no se ha autentificado en el sistema, cuando intenta acceder de alguna funcionalidad de la parte privada, entonces se les redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse. Eso, por ejemplo, es un caso. Bien. Estos criterios de aceptación cumplen una importante labor para el desarrollo de las historias de usuario, porque van a clarificar el contexto en el que ocurre la historia de usuario. Por eso es muy importante que visualicen escenarios, ¿no? Facilitan saber si se cumple o no con los requisitos que debe cumplir esa historia de usuario. Así, aquí está bien empleada la palabra requisitos. Son condiciones que cumple esa historia de usuario. Estos criterios de aceptación siempre deben describir un contexto, un evento o una respuesta o consecuencia que se espera en el sistema. Siempre tiene que haber ese entonces, es una condición si quiere. No hay un if con condición nada más, ¿no? Siempre hay un if then, ¿no? Mínimamente, y a veces hay un else más, ¿no? Es como redactar un simple if. Tienen que tener esos elementos, ¿no? La consecuencia o el resultado esperado es muy importante que exista. Bien, una buena historia de usuario debe cumplir las características que se conocen como INVEST. En el examen yo les voy a pedir que ustedes identifiquen, dado un problema, historias de usuario y que cumplan con INVEST. Entonces tienen que saber qué significa INVEST. INVEST implica que la historia debe ser independiente, debe poderse desarrollar sin depender de otra. Pero ahí me dirán, pero licenciada, tenemos dependencias de las otras historias. Sí, es verdad, pero tienes que tener la redacción tal que puedas empezar a desarrollar sin depender de la otra. Puedes suplir esa dependencia por simulaciones, por ejemplo. Pero para esto necesitas tener un escenario claro, por lo menos el diseño. Y si no, no vas a poder trabajar. Si tienen alguna duda, me interrumpen, por favor, o levantan la mano, yo les voy a dar la palabra. Tenían mucha duda sobre esto, ¿no? Sobre la dependencia. Había equipos que me decían, no sabemos ni cómo van a hacer sus mockups. Entonces, ya hemos solucionado, ya estamos con estas condiciones. Ahora, debe ser negociable esta historia de usuario. ¿Qué significa? Ninguna historia de usuario está cerrada o labrada en piedra. Todo, absolutamente todo está sujeto a cambio. La premisa de ustedes y de cualquier persona que trabaja en nuestra área es bienvenido al cambio, ¿no? Porque ese cambio sí es que aporta a la calidad del producto. Entonces, puede ser que hayan entendido mal una historia de usuario, entonces va a cambiar. Y tiene que ser negociable entre el Product Owner y el equipo de desarrollo. Así que a Giovanni también le tienen que consultar si hay algún cambio, si hay alguna observación. Tiene que poderse negociar esa historia. ¿Y cómo hacemos esa negociación? Pues a través de mejoras, actualizaciones, y ahí entra el versionamiento. Por eso es muy normal que una historia evolucione, que tenga versión 1, 1.0, 1.1, etcétera, etcétera. Y la responsabilidad de todos es trabajar
sobre la última versión. Por eso es que eso es visible a todo el equipo. Tiene que ser una historia valiosa para los clientes y el PO debe tener un beneficio, porque si no es valiosa, si nadie la ha pedido, pues es inventario, es un desperdicio, nadie lo va a usar, has perdido tiempo. Ya estamos en la B, nos toca la E de estimable. Tiene que ser estimable en relación al esfuerzo, y para eso nosotros y todos ustedes han utilizado la técnica de Planning Poker, bueno, Scrum Poker, que trabaja con valores de la serie de Fibonacci. Algunos equipos les gusta empezar por el 2, dicen que eso es lo más atómico y lo relacionan con alguna tarea así bien pequeña. Otros empiezan por el 3, ¿no? Entonces ustedes deciden, pero siempre en la estimación usen valores de la serie de Fibonacci. Las historias además tienen que ser small, ¿no? Pequeñas. ¿Qué significa que sea pequeña? Tiene que ser tan pequeña que yo pueda terminar en una iteración. Entonces les decía, ¿no? Todas las iteraciones máximo van a durar 8 o 7 días, ¿no? Entonces, en ese tiempo, ¿qué puedo hacer? No puedo agarrarme una historia grande, ¿no? Por eso es que es tan importante hacer el refinamiento o el grooming. Si ya tiene un valor de 8, sospechen, ¿no? Es una historia grande. La dividiré. 13 más, ¿no? Y además tiene que ser testeable. Y nos estamos asegurando de que sea testeable porque con los criterios de aceptación bien definidos podemos hacer pruebas, ¿no? Entonces, todas sus historias para la primera iteración, no para el resto, tienen que tener esta característica, su redacción en detalle, ¿no? Y hemos visto su estructura al inicio de esta clase, pero además nos faltaba pasar por este filtro que es Invest. Dudas sobre Invest, algo que no ha quedado claro de esta característica. En caso de que veamos considerable la parte del negociable, de que hacer un cambio en pro del producto, tendríamos que comunicarnos con los QA, bueno, con los de QA, ¿verdad? El equipo de QA asociado. Sí, pero la comunicación ya es para llegar a un consenso, ¿no ven? Necesitan tener una reunión, no es comunicar, ha habido cambios, trabaja sobre el último, eso no. Ha habido cambios, necesitamos reunir para aprobar los cambios, ¿no? Los cambios se gestionan y gestión es identificar el cambio, planificar qué se va a hacer ya antes de incluso la planificación, es luego de identificar, es analizar qué implica ese cambio, qué efectos va a tener y luego sí planear lo que se va a hacer. Y después de la planeación es ejecutar, hacer un seguimiento, controlar. Todo eso se hace con el cambio, se hace una gestión. Entonces, con los QAs, todo cambio tienen que consensuar, ¿no? Quizás sea inteligente previo a eso que ustedes ya tengan una postura, ya tengan un análisis y con ellos ver la mejor forma de dar solución a ese cambio o de incorporar el cambio. ¿Qué otras dudas tienen, chicos? ¿Está todo claro? Continuamos. ¿Alguien sabe qué significa ready? ¿Listo? No es en traducción, o sea, es un criterio. ¿Cuándo cumplimos el criterio de ready? Cuando una funcionalidad que estamos implementando, pues tal vez ya está deployada o ya está No, lista para revisión. no. Está en ready cuando está consensuado. Y les he pedido que todas sus historias de usuario estén consensuadas. Y por el team, ¿no? Por desarrollo y control de calidad. Entonces, una vez que tengan terminada esta estructura, esta historia de usuario para que pase a ready,
lista para empezar a trabajarla significa ready, lista para empezar su trabajo, es porque ha sido analizada, verificada, validada, si quieren, por desarrollo y también por control de calidad. Así de simple. Si una historia de usuario está en ready es porque está consensuada. Y todas las historias para el primer sprint deberían estar con esta categoría de ready. ¿Entendieron? Bien. Esta definición de ready incluye que la historia debe ser invest, debe cumplir con eso. El día martes me han mostrado historias, muchas de ellas eran epics, entonces no eran tan pequeñas como para terminarse en un sprint. No estaban bien definidos sus criterios de aceptación, por tanto no estaba testeable. Había dependencias que no estaban controladas, no podían ni siquiera hacer suposiciones, no sabían ni cómo iban a ser implementadas. Entonces, el primer requisito no se cumplía, no estaban listas. En la historia también tienen que asegurarse que no tenga bloqueos que impidan su desarrollo. Que la historia tenga bien definidos los criterios de aceptación, puede ser en el formato dado cuando entonces o en el formato de verificar. Y/o la historia de usuario debe especificar el rol, ¿no? ¿Quién la va a hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Para qué? ¿No? Y con el formato de cómo quiero parar, me aseguro de esto. Y vamos a añadir el quinto elemento que no está acá. La historia de usuario debe estar consensuada por el team. ¿Ya? Entonces, pregúntense y les pregunto, ¿sus historias de usuario ya están en ready? Deberían, antes de empezar el sprint. Pero bueno, en el camino vamos aprendiendo. ¿Dudas sobre ready o está ahora muy claro? ¿Está claro, chicos? Sí, está claro. Bien, acá están los elementos de las historias. Quiero pensar que no solo Franklin está en la clase, por favor, tienen el chat, tienen su micrófono, ¿sí? Perdón, ingeniero, una consulta. Esta parte de las historias de usuario y las tablas, ¿en qué parte la añadiríamos en el informe? Más o menos, para tener información. Se está entrecortando, ¿puedes repetir, por favor? La parte de las historias de usuario con las tablas y el formato que nos dio, ¿en qué parte añadiríamos del informe? ¿Iría justo antes de requerimientos o después de requerimientos? Ya, eso va a ir para el proyecto semestral, ¿no? El proyecto semestral tiene informe del Sprint 1, informe del Sprint 2, informe del Sprint 3. Entonces, el punto de inicio son el Sprint Backlog, que serían las historias de usuario a nivel alto, ¿no? O alto nivel, que solo son títulos. Y luego tenemos las historias de usuario en detalle, ¿no? Por sprints. Vale, entonces posterior a lo que sería el refinamiento para este sprint 1 para la defensa del viernes se añadiría o no es necesario añadir de momento. No, o sea, las defensas las van a hacer por equipos y por sprint. Tienen 3 semanas, ¿no ven? Ah, ya, está bien, esa era mi duda. Entonces es al finalizar el sprint recién. Sí, pero tienen que mostrar el proceso y todo, ¿no?
esto ya debería estar listo, porque ya han empezado sprint este lunes. Los trabajos prácticos de la materia son otra cosa. O sea, estos las estoy un poco poniendo en segundo plano porque la prioridad es que marche el sprint. ¿Ahora está más claro? Sí, muchas gracias, ingeniera. Ya. Disculpe, tengo una duda justamente de lo que preguntó Camilo. Vamos a redactar un informe donde le tenemos que presentar al final del sprint, cuando se haga la evaluación de el día 21, si no me equivoco. El 19. 19. Ahí tenemos que presentar el informe y defender todos los integrantes de nuestro grupo, ¿o cómo va a ser eso? Muy buena pregunta, y el resto también debería preguntar esto. Bien, el 19 es defensa ante tribunal y van a tener solo por equipo, van a tener por team 15 minutos. De los 15 minutos, 5 están destinados al demo. Unos 2 minutos para observaciones del tribunal, ¿no? Les van a hacer recomendaciones. Y los otros minutos es para QA. Nada más, solo muestran el demo, reciben observaciones, ingresa QA con su informe de control de calidad. 15 minutos por 13 grupos, fácilmente pasamos las 2 horas, es titánico esto, ¿ya? Ahora, ¿en qué momento van a defender el trabajo que han hecho en el sprint? Eso lo hacen en clases, ya no es con Giovanni, ya no es con Axel. Entonces, si ustedes saben, trabajo hecho, trabajo defendido. Entonces, de la misma manera, van a mostrar, van a subir sus informes más a la plataforma. Van a defender el primer sprint, el segundo y así, ¿no? Y eso no lo hacen en la clase. ¿Ya? Esa defensa lo van a hacer los 7 grupos que están a mi cargo con la materia en clases. ¿Está claro ahora? Sí. Una consulta, ingeniera. Entonces, se crea una carpeta aparte para el sprint 1, por ejemplo, donde ahí vamos a añadir para la defensa, por así decirlo, en el drive conjunto. No, eso es por equipos. Lo mismo que el modelo de negocio ya es un análisis previo y eso no ha sido necesario subirlo a ningún drive, es documentación de su equipo. Y ahora las defensas, por favor, es individual, las notas son individuales, ¿no? Por eso es que empiezan a defender dando su nombre. Lo mismo es trabajo de su equipo y que tiene que ser documentado en el Sprint 1. Todo lo que han hecho en el Sprint 1 desde el inicio, ¿no? Desde el Sprint Backlog, detalle de historias de usuario, como estamos viendo con todos estos formatos, la planificación usando el dashboard que muchos de ustedes no manejan de forma adecuada, incluso ni el nombre creo que lo saben manejar, y ya tengo la planificación. ¿Y qué ocurre en el sprint? No te quedas ahí, entonces también van a tener un informe por persona de cuántos commits han hecho, qué trabajo han hecho. Cada uno dirá, no, esta ha sido mi participación. Y también van a mostrar el review, ya es el demo, que lo van a mostrar con el tribunal. Y el retro puede ser que les pida, tiene que estar documentado, ¿no? Entonces, son elementos que tenemos que utilizar. Cada equipo debe tener su Scrum Master. No sé si es de desarrollo de control de calidad, ustedes eligen. Este Scrum Master debe cuidar que todas las ceremonias se cumplan, que tengan los dailies, si hay problemas solucionar, y también es parte del equipo, ¿no? Y este rol se va a rotar. Ustedes deciden, ¿no? Quién va a ser el siguiente Scrum Master en la siguiente iteración. Por lo menos se rota 3 veces, ¿no? Por iteración se cambia Scrum Master. ¿Alguna otra pregunta? No, me aclaró todas las dudas, ingeniera. Gracias. Ya. Aquí tengo más ejemplos de historias de usuario, ¿no? En el título estamos siguiendo este formato, el título del sistema, aquí en este caso ya Giovanni le llamó Redivo, y todo lo que necesito
caminar para llegar a la historia del usuario. Ejemplo, el sistema podría ser del portal turístico. Tengo la opción registrar lugar turístico y dentro de esa tengo la historia registrar imágenes del lugar turístico. Como verán, registrar lugar turístico es un epic, ¿no? Ha tenido que ser refinado porque es bastante trabajo, no es simple solo poner datos. Hoy en día se pone ubicación del lugar turístico con un mapa asociado a Google Maps y además debe haber imágenes. En la descripción ponemos las ideas complementarias que completan la historia de usuario, ¿no? Y en el caso de ingreso de datos hay que indicar qué campos son mandatorios, qué campos son opcionales, eso ya les dije anteriormente, y hay que incluir un mockup si es interfaz de usuario. ¿Tienen alguna pregunta? Solo si hay interfaz de usuario en esta imagen, interacción con el usuario, tiene su mockup. Pero si no, no es necesario. Por ejemplo, hay historias de usuario que no van a tener UI, como son, por ejemplo, generar recomendaciones, ¿no? En las búsquedas. Las recomendaciones, esta generación de recomendaciones está en base a un motor de recomendación y ese trabajo es sobre todo en la parte de backend, ¿no? Y eso no tiene mockup, es algo automático que se le envía al usuario, ¿sí? Aquí en la descripción de este ejemplo, yo como administrador del portal turístico quiero registrar 4 imágenes por cada lugar turístico. Y ahí pondrán, ¿no? Cuánto de resolución mínima, cuánto de resolución máxima. Y hasta el tamaño en megas, ¿no? Tienen que ser bien específicos. Entonces, a partir de esa descripción ya es fácil escribir los criterios de aceptación. La estimación siempre es en relación a story points. Bien. Dudas, porque con eso ya está más que explicado lo que son las historias de usuario. Disculpe, ingeniero, no comprendo muy bien la importancia del IDE a nivel local, tal vez de nuestro grupo, o a nivel general con los demás desarrolladores. ¿Cuál sería su importancia para el general, todos los equipos de desarrollo? ¿O solo es a nivel local? No, el IDE debería estar, ustedes tienen un grupo de líderes, ¿no? Que están definiendo estándares. El ID es un identificador y debería ser único. Entonces, ustedes son una empresa, toda empresa tiene una cultura de trabajo. Entonces, lo que tú me dices es como que no le encontraras sentido a tu carnet de identidad, que es tu ID, ¿no? Es único. Y hay un sistema mayor, ¿no? Hay una cultura en nuestro país donde solo entidades reconocidas te pueden dar un documento de identidad en base a tus datos. Pero ¿qué pasa si tú te inscribes en Cochabamba y luego dices, ay, no quiero cambiar mi número, no me ha gustado, ¿no? Y te vas a inscribir, qué sé yo, a Sucre, y como es un sistema nacional, te van a decir, usted no puede tener otro número, ya se le ha identificado. Y por eso es tan importante nuestra cédula de identidad, es un identificador único. Pues en un mundo paralelo como son las historias de usuario, pues muchas veces no vamos a manejar los títulos, porque pueden ser confusos, vamos a manejar los IDs, y esos IDs deberían ser únicos. Entonces ahora el formato de darlos va a ser generado automáticamente. Por cada equipo pues hay duplicaciones. Ustedes tienen que encontrar una forma, un sistema por el cual va a ser único. ¿Y cómo podría ser? A nivel de equipo, ustedes podrían tener iniciales, ¿sí?
de su equipo y a continuación un número secuencial. Entonces eso jamás va a ser igual a otro, o quizás tengan otra idea. ¿Ahora has entendido? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bien. Y es importante, ¿por qué? Porque en dependencias, aquí puedes colocar el ID, ¿no? Y ese ID incluso podría tener un link, un hipervínculo, que si haces clic, vas directamente a la historia de la cual dependes. Y eso es algo fabuloso porque el rato que tengas que hacer una consulta para los criterios de aceptación, haces clic en esa dependencia, está enlazada al ID y vas directo a la historia de usuario de la cual dependes. Ya no es necesario que pongas tu nombre completo. En muchas ocasiones en la universidad, solo por el carnet podemos acceder a muchos datos, ¿no? Es la misma idea. Buena pregunta, pero ¿alguna otra duda? Disculpe, ingeniera, en cuanto a la prioridad, ¿la definimos nosotros? O sea, si es prioridad alta, media o baja. Sí, pero esto es a nivel de equipo y hay que darle sentido a esa prioridad. Es el orden en la que voy a implementar. Si es prioridad alta, esto se tiene que hacer cuanto antes. Podemos tener N historias de usuario en la vida real, ¿no? N. Y tenemos quizás un equipo de 5 personas o de 4 y tenemos que implementar 12 historias de usuario. No podemos implementar todas en paralelo. Entonces, quien va a mandar es la prioridad. Vamos a empezar por las historias prioritarias. Medio que sí, después lo vamos a hacer y de prioridad baja, bueno, después, ¿no? Puede esperar. Es lo mismo que ocurre en una sala de emergencias, eso se llama triage o triaje, ¿no? Y esa técnica también se aplica en el control de calidad, pero a nivel de desarrollo, la prioridad, hagan esta relación. Vamos a asumir que hay un accidente y tengo una sala de emergencias y ahí están las enfermeras, son el primer filtro, ¿no? Entonces, en ese triaje, ellos hacen un diagnóstico de cada paciente que llega. Si este paciente está grave, es pues alta su prioridad de atención. Si es media, es que puede esperar un poco. Y si es baja, bueno, volver o anda a otro médico o puedes vivir con este problema todavía. Estamos con todos los recursos ocupados. Entonces, algo así puede ocurrir, ¿no? Con las historias de usuario que van a implementar. Hay historias que tienen que hacerlas ya nomás, otras que después las van a hacer, es importante, pero no es de suma importancia, las medias. Y las bajas que las van a hacer al final ya del sprint, cuando terminen las otras. Eso significa prioridad, orden en las que voy a implementar. ¿Qué otra pregunta tiene? Vamos a continuar y vamos a hacer un repaso porque muchos están despistados. Vamos a hacer un repaso del Scrum, ¿ya? ¿Por qué el Scrum? Porque, bueno, es una metodología, una de las más utilizadas en metodologías ágiles, ¿no? No es la única, ya deberían conocer por sistemas de información, pero la vamos a conocer en detalle. Es una buena práctica que los sprints tengan un tiempo constante, un periodo de duración constante, es decir, el mismo valor, el mismo time box. Ese tiempo de duración del sprint se llama time box. Y se recomienda que sean el tiempo de duración de un sprint 5 días, 10 días, 15, 20 días. Esto es en la vida real y en la vida académica también, en cualquiera de ellas. Bien, entonces, 5 ya lo hemos discutido, es porque hay 5 días laborables a la semana y porque estamos en una profesión donde, perdón, estamos en una profesión
donde hay ergonomía, donde nos cuidan mucho del recurso humano. Por eso también tenemos ambientes de trabajo con luz natural, solo trabajamos 5 días a la semana, porque sábado y domingo, pues dedícate a ti, a tu familia, etcétera, etcétera. Es por esa razón. Para equipos novatos, cuanto más pequeño sea el time box, mejor, porque tienen más momentos de aprendizaje. Para equipos expertos, pueden darse el lujo de llegar a 20, pero ni siquiera ellos lo hacen. Sin embargo, en la vida real, estos 5 días implican 5 por 8 horas de trabajo, 40 días, ¿no? Perdón, 40 horas de trabajo del equipo. Si es 10 días, son 80 horas laborables. Pero, a ver, ¿cómo van ustedes? ¿Ustedes están tomando un time box de cuánto, chicos? ¿De cuántos días? 15. 15. Y se les ha pedido un mínimo de 2 horas, ¿no? De dedicación. 15 por 2 son 30 días. Incluso estamos debajo de lo que es el mínimo de un sprint, que sería 5 días. 5 por 8 horas son 40 horas, ¿no? Entonces deberíamos llegar por lo menos a 40 horas, que es el mínimo. No piensen que son equipos expertos. Estamos dándonos valores reales. Bien, eso en relación a time box. Por favor, en cualquier momento voy a hacer su tribunal. Me han llegado proyectos de grado donde están aplicando Scrum. Su time box es de 35, 58 días. Uno de ellos puso 60 días, otro 20 días, o sea, diferentes time box. Eso es no saber lo que es Scrum, ni siquiera las bases. Por favor, espero que no lo hagan ustedes. Bien. En Scrum no hay jefes. Y si todo el equipo decide, se acepta esa decisión. Todo es por consenso. Y ese consenso no es porque hay autoritarismo, por el contrario, porque hay una discusión madura, argumentada, ¿no? Y el equipo decide en base a esos argumentos, a esos resultados, ¿sí? Y esto es súper importante, queridos jóvenes. Decidan. Puede ser una persona de control de calidad o puede ser de desarrollo, pero todos los sprints debe haber un Scrum Master. Este Scrum Master, como principal labor, tiene el aseguramiento de que se sigan las ceremonias, que se apliquen las ceremonias de Scrum. ¿Ve? Bien, acá esta es una imagen de internet, una imagen que me gustó porque es completa, ¿no? Una de las más completas que he encontrado. En Scrum tenemos una visión, que es el problema que queremos hacer. Ustedes han visto que las ideas no nacen por ósmosis, porque sí, ¿no? Hemos visto que hay todo un proceso, ¿no?, de descubrimiento de la idea, de gestación, que lo hemos llamado la etapa de definición. En base a eso, se definen historias de usuario a alto nivel. Esto recuerden porque va a estar en su examen. Alto nivel solo es títulos de las historias de usuario. Bien, esto va a dar lugar al Product Backlog, que son ítems, ¿no? Estos ítems, además, yo les pido de que estén refinados, que estén grumeados, es decir, que vean esta historia, ¿realmente es historia de usuario o es un epic? Si es un epic, pues lo dividimos, ¿no? Aplicamos el principio de divide y conquista. Tenemos historias pequeñas, ¿no?, que se puedan implementar en una iteración. Estas las volcamos en el plan de entregas. Eso también lo han hecho, este backlog inicial. Y en función de eso ya tenemos más o menos una idea de cuántos sprints vamos a tener para poner o ya entregar este producto comercial. Fácilmente podemos tener 6, 7, 8 historias de usuario, 8 iteraciones, incluso 20 iteraciones, ¿no? Fácil.
En el semestre, como es un trabajo académico, solo vamos a implementar las 3 primeras. Eso no significa que ya vamos a tener un producto que podamos poner en el mercado. Simplemente es porque el objetivo de la materia es que vean, que vivan el proceso de desarrollo, por si acaso. Bueno, volviendo a lo que es Scrum. En este Release Planning tenemos todas las iteraciones que necesito para que el producto salga al mercado. Por eso es que podemos tener 20 iteraciones o más, ¿no? Bien. En base a esto, seleccionamos ese subconjunto del sprint que vamos a trabajar. Ese es el sprint backlog. Ese es el subconjunto de historias de usuario. Ahora sí, estas historias que solo tenían título, que estaban a alto nivel, esa lista grande, hemos tomado un subconjunto. Ahora sí, las escribimos en detalle. Escribir historias de usuario en detalle es darle un ID, su título, descripción, sus criterios de aceptación, ¿no? Lo que están haciendo. Pero, ¿para quién hacemos? Solo para ese conjunto, pequeño subconjunto, que van a trabajar en el sprint. ¿Sí? Con esto pasamos al mismo proceso de desarrollo, que va a ser hecho por el team, ¿no? Y además este team ha consensuado, antes de empezar este desarrollo, estas historias deberían estar en ready, ¿no? Han visto que para que estén en ready todavía tenemos que hacer básicamente un consenso, una verificación de esas historias de usuario, de que estén correctas, ¿no? Y tomamos de 2, máximo 4 semanas, de 1, 2 a 4 semanas máximo, para terminarlas, ¿no? Este subconjunto de historias de usuario, ¿sí? En ese transcurso, todos los días, por eso viene el nombre, ¿no? Daily, diariamente tenemos una reunión, que no debe exceder los 20 minutos, ¿no? Donde damos un estatus, qué hicimos ayer, qué problemas tuvimos y qué vamos a hacer hoy. Eso nos obliga a planificar nuestras tareas con conciencia, ejecutarlas porque tengo que rendir informe que hice, ¿no? Y también si es que me atasco, si tengo problemas, indicarlos. Luego de que termine el sprint, debe haber una nueva funcionalidad. Esa es la meta, el goal, ¿no? El objetivo. Ustedes por cada sprint deben definir un objetivo. Que si lo alcanzo, pues voy a tener un producto funcionando, ¿no? Y ese es el review. Ese producto en la vida real lo revisa el team con el cliente, donde va a haber una validación, porque ya está presente el cliente. Y esto puede significar éxito, que el cliente esté satisfecho, sí, me gusta, está bien como lo esperaba, o diga, no, no me has entendido, esto podría ser de mejor manera. Puede haber fracasos, muy normal. Entonces, o errores que no he podido subsanar. Entonces, realmente no está en dan, no he terminado. Con lo que hay un carryover, ¿no? Y ese carryover significa, bueno, no hemos tenido éxito total, puede ser el éxito parcial. Entonces, en la siguiente iteración, todo lo que va pendiente es lo primero que se considera y se aumentan historias sobre las que tengo considerando el tiempo de duración. No es que en cada iteración tengo que hacer 10 historias, ¿no? No, depende de la productividad, del velocity del equipo. Y esa es la forma que se espera que trabajen. Ahora, este review lo simulamos porque ustedes van a hacer un demo de su trabajo frente a los tribunales al final del sprint y se espera que haga una reflexión sobre el proceso, lo que llamamos el retrospectivo o retro, donde identificarán mínimamente 3 columnas, ¿no? Lo bueno, lo malo o feo y además compromisos. 3 columnas.
¿Qué hicimos bien? La primera columna, porque tienen que ver quizás que ha sido un equipo colaborativo, eso es un aspecto positivo. Y así una lista de cosas buenas que han hecho, porque las cosas buenas hay que valorarlas. Y la segunda columna, lo malo, lo feo, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿O qué hicimos mal como equipo? Ah, fuimos impuntuales, no hemos hecho buenas estimaciones, y ahí pondrán todo lo que les fue mal, pero como equipo en el proceso, no hablamos del producto. Y la tercera columna, compromisos, ¿no? Esa tercera columna dirá, bueno, eh, me comprometo a asistir, ¿no? O hay un compromiso unánime de tener los dailies, de respetar los dailies. Y ahí harán compromisos para solucionar cada uno de esos tropiezos, dificultades que está en la segunda columna, ¿no? Y eso lo muestran en su defensa. Un pantallazo, vemos, quizás les pedimos que expliquen algo, y eso es todo. ¿Han entendido? En resumen, eso es el Scrum, el proceso Scrum. Si es que hay cambios en el objetivo, esa iteración se aborta, ¿no? Si no estamos caminando a ese objetivo. Se recomienda que no haya cambios de personal, ya que se ha estimado su trabajo y va a afectar drásticamente. Por eso es que los equipos tienen que estar bien comprometidos, ¿no? Ya les decía, es bien importante que su palabra tenga más peso que documentos. Desde ahora, queridos jóvenes, están construyendo reputación. Muchos de los que están trabajando en empresas de desarrollo y demás han visto a sus compañeros, su responsabilidad y demás, y los llaman, y es una red, es un enlace. Pero también seguro no te van a llamar si es que eres irrespetuoso, irresponsable, y no tienes interés, no esperes que te llamen. Entonces, estos proyectos ya son experiencia, queridos jóvenes. Siempre en un proceso Scrum tenemos la revisión del producto, la revisión del trabajo que se ha hecho en el proceso de desarrollo. Ahí están los informes, ahí va a salir el informe del sprint que están trabajando. En su informe tiene que estar una breve descripción del producto. La retrospectiva que está simplemente en la tablita, que les dije 3 columnas, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal y compromisos. Hay algunos que lo modifican y no hay problemas, hay cosas bien interesantes, como aumentan la columna, cosas para mantener, cosas por mejorar, ¿no? Entonces está bien, pueden tener su iniciativa, pero hagan esa retrospectiva, esa reflexión de cómo trabajar. Y no nos olvidemos que antes de que termine el sprint, tengo que planificar el siguiente sprint. Porque el primer día tienes que trabajar ya. No puedes perderlo planificando. Preguntas hasta acá, chicos. No se olviden, la planificación se realiza antes de que termine el sprint. En la vida real, y como lo estamos vivenciando en el semestre, no hay tiempo entre sprints. No dicen, esta semanita descansaré. No hay esto, no hay descanso. Al día siguiente comienza otro. La planeación está dentro del sprint. Y mientras más corto sea el time box, es mejor, sobre todo para alcanzar más rápido objetivos, ¿no? Y aquí tengo esta herramienta que es el Release Plan, donde puedo ver la planificación la he hecho antes de que empiece, y del tiempo de duración quitarle 3 días. Uno para la revisión del producto interna que van a tener, otro para hacer la retrospectiva y otro para hacer la planificación del siguiente sprint. Incluso ustedes deberían quitarle 4 días. ¿Por qué? Porque en esta hay
elemento importante, ¿no? Un cuarto elemento importante que es la integración, porque desde la primera iteración tienen que hacer integración continua. Tienen módulos diferentes que están trabajando, ¿no? Entonces, esas ramas se tienen que integrar. Preguntas hasta acá, chicos. ¿Puedes cancelar un sprint? Sí. Y la única persona autorizada para cancelar es el PO. Y lo hace cuando el objetivo deja de ser válido, cuando están haciendo cualquier cosa menos alcanzar el objetivo. Duele porque es tiempo perdido y no se recupera. Y ni bien se cancela todo, vuelve al inicio y hay que hacer una nueva reorganización del release plan. Pero a pesar de que sea traumante, es mejor matar una iteración que hacer cosas sin sentido. Recuerden, este es el release plan, esto lo tienen que dominar bien, ¿no? Esto son iteraciones que han nacido de ver qué puedo hacer para la primera iteración, segunda, en función a eso defines objetivos y tienes momentos de entregas. El release plan significa que estoy planificando entregas al cliente, ¿no? Esas entregas pueden ser desde la primera iteración, si consideras que ya tienes algo que puedes mostrar, o también puede ser después de la segunda iteración, cada una, cada dos, cada tres iteraciones. Eso depende de qué producto hayas logrado. Bien, ¿alguna pregunta? Si no hay más preguntas, hasta acá vamos a quedar. Yo tengo que volver a la U. Tengo otra clase también, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta antes de que nos despidamos. Ingeniera, para la defensa del viernes es solo el informe, ¿verdad? Sí, son tres Y cosas para el viernes. El modelo del negocio, definición del problema y requerimientos, tanto funcionales como no funcionales. Esa es la primera tarea, ¿no? Sí, está bien, gracias. Un detalle, ingeniera, esto es sobre el trabajo que se está haciendo. Ayer nos dijo que nos quedáramos en los estándares sobre UI y demás. Y ayer justamente tuvimos una reunión entre los 6 líderes de los equipos y donde quedamos unos estándares para la parte de UI. Pero nos es muy complicado quedar con los de Indira más. Creo que es muy difícil realmente. La vez que lo hicimos, pues tardamos mucho tiempo y no es lo mismo que hacerlo localmente para nuestro grupo espejo, por así decirlo. Y internamente lo estamos haciendo y lo estamos haciendo yo creo diferente porque incluso cuando les decimos nos perjudicarían a nivel de tiempos. También eso no estamos quedando con Indira por lo difícil que es en estos estándares. Bueno, lo que tienen que hacer es comunicar, ¿no? De las reuniones, no asisten, no hay problema. Lo que han decidido, pásenles. Ellos si se suben bien, y si no, ustedes no se queden. Y me parece bien que avancen y no se estanquen. ¿Ya? Ok. Comuniquen, por favor, a lo que han llegado y respeten también su elección de ellos. Quizás quieren trabajar de otra forma. Ok. Bien. Hasta el viernes, queridos jóvenes. Repasen un poquito estos conocimientos que les va a ayudar. Vamos a seguir haciendo un repasito. Cualquier duda me pregunta. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Ingeniera. Hasta luego.